Bueno, entonces decía que definimos primero lo que es el movimiento periódico. ¿Listo? Entonces nosotros consideramos un movimiento periódico como aquel que realiza ciclos iguales en tiempos iguales. Ahora, ¿qué tipo de ciclos? El que sea. Yo puedo tener algo como un recorrido como este que siempre se hace igual. Imagínense una pista de carros y los carros siempre recorren el movimiento igual. Entonces, la característica de un movimiento periódico. ¿Alguien está escribiendo? Entonces, si el movimiento es periódico, es porque realiza recorridos iguales en tiempos iguales. ¿Ok? De ese tipo de movimiento, entonces, reconocíamos dos variables que ya las habíamos citado. Y las dos variables son la frecuencia, ya habíamos hablado de ella, y el periodo. ¿Ok? Entonces, cualquier tipo de movimiento que se realice exactamente igual, en un tiempo exactamente igual, lo consideramos un movimiento periódico. Vuelvo y repito, sin importar el tipo de trayectoria. Yo puedo también entonces tener el movimiento circular, bastante bien hecho. Entonces, en el movimiento circular también tenemos lo mismo, también tenemos, si el movimiento es uniforme, ¿no? Movimiento circular uniforme, entonces tenemos una situación semejante, donde hacemos recorridos iguales en tiempos iguales. El caso de un péndulo, que es lo que ustedes van a trabajar y de lo que les diré hoy que es lo que tienen que hacer. Entonces, en el caso del péndulo, es lo mismo, tenemos un movimiento que hace recorridos iguales, él va y vuelve, y entre otras, en el movimiento del péndulo consideramos un movimiento completo cuando él va y vuelve, ¿ok? Llegar hasta aquí es solamente la mitad del recorrido. Bueno, lo siguiente que definimos es el movimiento oscilatorio. Un movimiento oscilatorio es un movimiento periódico, ¿ok? Que cumple una condición particular, y es que el objeto pasa por posiciones simétricas y opuestas. Entonces, significa que tenemos un objeto que tiene un punto de equilibrio, ¿sí? Que sería como el punto de reposo cuando el objeto no se está moviendo. Llegó Francisco. Entonces, por ejemplo, el péndulo es un movimiento oscilatorio, ¿sí? Porque él tiene una posición de equilibrio, que es el lugar donde quedaría la masa suspendida cuando no está oscilando, precisamente. El caso de un resorte es un movimiento oscilatorio, y en ese caso, si yo tengo un resorte que yo puedo comprimir y que él va a empezar a oscilar de esta forma, entonces lo consideramos un movimiento periódico, y el lugar donde quedaría el objeto antes de empezar a moverlo sería su punto de equilibrio. Cuando yo lo comprimo para que empiece el movimiento, entonces a partir de ahí empezaría su movimiento de desplazamiento, ¿sí? A eso es lo que nosotros llamamos un movimiento oscilatorio. Es un movimiento que pasa por posiciones simétricamente opuestas. A ver, que se me están saliendo. No sé qué pasa con Mafi y con Pachito. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros consideramos un movimiento oscilatorio. Y el tercer movimiento es un movimiento armónico simple. Movimiento, entonces este es oscilatorio. Y tenemos un movimiento
armónico simple que precisamente abreviamos con las letras MAS y tiene una característica particular. Es un movimiento que es oscilatorio, pero que es libre de fricción. ¿Ok? Si el movimiento es libre de fricción, perdón. Si el movimiento es libre de fricción, significa que tiene que haber una fuerza que hace que el objeto vuelva a la posición, digamos, a la posición o pase por la posición de equilibrio. Entonces, en este caso, en el caso del péndulo, es un movimiento armónico simple, ¿sí? Si despreciamos el rozamiento del aire, ¿ok? Entonces, si nosotros despreciamos el rozamiento del aire, vamos a tener que el péndulo es un movimiento armónico simple. Y en este caso, existe una fuerza que hace que el cuerpo se devuelva a su posición de equilibrio. Lo mismo ocurre con el resorte. Sabemos que el resorte, una vez el objeto se desplaza de su posición de equilibrio, entonces el resorte va a ejercer una fuerza. Y esa fuerza siempre es opuesta a la posición del objeto. Significa que si el objeto está a la derecha, la fuerza necesariamente tendrá que venir a la izquierda. Si el objeto está a la izquierda, la fuerza va dirigida hacia la derecha. ¿Ok? Tiene una característica este movimiento, ¿sí? Como todo movimiento oscilatorio, y es que el objeto pasa 2 veces, en un solo ciclo, pasa 2 veces por su posición de equilibrio. Eso quiere decir, por ejemplo, que en el péndulo, como esta es la posición de equilibrio, el péndulo para hacer su ciclo completo tiene que venir hasta el punto simétricamente opuesto, vendría hasta acá, pasando por el punto de equilibrio, y otra vez, al volver a su posición original o posición inicial, vuelve a pasar por la posición de equilibrio. ¿Ok? Entonces, esta sería la posición inicial. Esta es una posición simétricamente opuesta que normalmente la notamos como P sub 0. ¿Listo? Bueno. Por Dios, que no he podido entrar. Para que se estuvieran. Profe, la del péndulo, ¿cuál era? El péndulo, digamos que durante un pequeño recorrido, hablo de pocas oscilaciones, se puede considerar que un péndulo es un movimiento armónico simple. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en periodos cortos el movimiento efectivamente va a ser exactamente igual. Ya después de cierto tiempo, precisamente por acción de la fricción del aire, las características del movimiento del péndulo van a variar y entonces ahí vamos a tener que el movimiento ya no es armónico simple, digamos que en su forma teórica completa. ¿Listo? Ah, ok, gracias. Como existe una fuerza que lo vuelve a su posición, a esa fuerza la llamamos una fuerza restauradora. En el caso del resorte, esa fuerza restauradora, pues precisamente la está ejerciendo el resorte. ¿Ok? Mientras que en el caso del péndulo, la fuerza restauradora está dada por la gravedad. Acuérdense que nosotros vimos que cuando yo tengo suspendido un cuerpo, existe el peso es afectado directamente por la gravedad, entonces en ese caso es la componente del peso, o sea, aquí vamos a tener una tensión, ¿sí? Digamos todas las fuerzas que tenemos, tendríamos nuestra tensión, si sobre este eje de la tensión nosotros ubicamos nuestro marco de referencia. Bueno, a veces que estos marcadores ya no están en las últimas.
Si nosotros colocamos nuestro marco de referencia, un marcador azul, en la misma posición de la tensión, pues este peso va a tener una componente que va en el eje de la tensión y una componente que va perpendicular. Esta componente del peso es la que hace que exista esa fuerza restauradora, es decir, es la que hace que el cuerpo tienda a volver a su posición de equilibrio. ¿Ok? Esa fuerza restauradora no es constante. Esa fuerza restauradora depende de la separación del cuerpo de su punto de equilibrio. ¿Ok? Por lo tanto, entonces tenemos que, como esa fuerza depende, entonces decimos que es directamente proporcional a la distancia. Entonces, la fuerza es directamente proporcional. Sabemos que cuando hablamos de directamente proporcional es porque existe una constante de proporcionalidad. Como cuando yo digo el doble, el triple de algo, entonces eso es la constante de proporcionalidad. Y es directamente proporcional a la distancia, a la posición que tenga el cuerpo. Pero como además va en sentido contrario, entonces debe ir con un signo negativo que me indica que si el cuerpo está a la derecha, entonces positivo, y a esta forma señalamos el signo contrario. Si el cuerpo tiene una posición negativa, entonces menos por menos sería más, por lo tanto la fuerza va hacia la derecha. ¿Ok? Esta es, digamos que, la magnitud de una fuerza restauradora. O de esa forma se determina la fuerza restauradora. ¿Ok? Bueno. A ver que no se me pase nada de aquí. Al igual que en el movimiento que nosotros vimos, el de la proyección de la sombra, ¿cierto? Ese es un movimiento que también es un movimiento armónico simple, ¿ok? Y cumple las mismas características del movimiento, o el péndulo, cumple las mismas características del movimiento de la proyección del movimiento armónico, de la proyección del movimiento circular uniforme. Eso significa que si cumple las mismas características, entonces también tiene las mismas condiciones. Nosotros habíamos visto que teníamos condiciones de posición, de velocidad y de aceleración. Lo mismo en los puntos extremos, condiciones de posición, de velocidad y de aceleración. Y aquí igual, posición, velocidad y aceleración. Y en ese movimiento nosotros habíamos visto que en el punto de equilibrio la posición vale 0 y en el punto extremo la posición es máxima. En el caso de la velocidad en este punto es máxima, mientras que la velocidad aquí vale 0. Y lo mismo ocurría con la aceleración. La aceleración aquí valía 0 y la aceleración en este punto era máxima. Aquí cumple las mismas condiciones del... ¿Ibas a preguntar algo? Y yo que Mafe no le dio el internet, entonces que creo que se salió. Ah, También está fallando el internet. estoy grabando y pues les voy a dejar la grabación para que la vean. Y se prefiere así. Está todo. En la posición, entonces la posición en este otro lado es máxima, solamente que como está del otro lado, pues es un signo, tiene signo negativo. Aquí la velocidad es 0 y aquí la velocidad, la aceleración también es máxima. Permítame un momento, que tengo una ventana abierta y como que están pasando. ¿Ok?
Entonces, esas serían, digamos que las características de nuestro péndulo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, dentro del péndulo, ustedes, el ejercicio que van a hacer es el siguiente. Van a construir un péndulo, lo van a suspender, necesitan tener algo, puede ser una puntilla, pero que quede en un espacio libre, de tal forma que podamos colgar nuestro péndulo, ¿ok? Van entonces a conseguir tres masas de distinto peso, ¿no? Pero que puedan colgar del péndulo. Puede ser unas llaves, puede ser una esfera, puede ser lo que tengan para que puedan colgar. Pues, si estuviéramos en el colegio, yo tengo allá unas masas y lo podemos hacer así. Entonces, y van a construir tres péndulos de tres longitudes distintas. La primera longitud va a ser de 50 centímetros. La segunda longitud de 80 centímetros. Y la tercera longitud de 1 metro. O 100 centímetros, no quieran escribir. ¿Ok? Entonces, el experimento va a consistir en realizar los tres péndulos con tres longitudes distintas. ¿Ok? Significa que van a tener la longitud 1, es decir, la longitud de 50 centímetros. Con esa longitud, entonces van a ser, yo les voy a pasar este cuadro que les estoy pintando acá, yo se los paso en una hoja de Excel, en una hoja de Word, para que ustedes ahí anoten la información. ¿Listo? Entonces, en esa longitud 1 van a tener la masa 1, la masa 2 y la masa 3. ¿Ok? De esa masa 1, masa 2 y masa 3, entonces van a tener una amplitud 1, una amplitud 2 y una amplitud 3. ¿Qué es la amplitud? Es cuánto van a separar la masa de su punto de equilibrio para que empiece a hacer la oscilación. ¿Ok? Entonces, la oscilación, la primera amplitud la van a hacer de 10 centímetros. La segunda amplitud la hacen de 15 centímetros y la tercera de 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, con esas amplitudes toman el tiempo. A ver si lo hago así más bien. Esto va a llevar una cuarta columna. ¿Ok? Entonces tendríamos aquí la masa 1, la masa 2, la masa 3. Este espacio va a quedar para hacer un promedio. ¿Ok? Entonces, de la masa, cuando hacen la masa 1 con amplitud 1, entonces van a tomar 3 mediciones. Y cada una de las mediciones va a corresponder a 3 oscilaciones. O sea que yo hago la primera. Es que no tengo aquí. Ya, sí tengo. Entonces, ¿cómo es que va a ser cada uno de los experimentos? Se separa la amplitud que corresponda, digamos la de 10 centímetros, y tengo una longitud de la cuerda. Lo primero es la longitud de la cuerda, que va a ser de 50 centímetros. Entonces, esta longitud de 50 centímetros, y primero la abro 10 centímetros. ¿Ok? Lo suelto y entonces el experimento completo, o el tiempo que tienen que tomar, es el tiempo que tarde en hacer 3 oscilaciones. Recuerden que 3 oscilaciones significa ir y volver, esta es una, ir y volver, esta es la segunda, ir y volver, esta es la tercera. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer tiempo.
1, 2, 3. Ese es el tiempo que voy a medir. ¿Listo? Ese mismo lo hago 3 veces. ¿Ok? Ese mismo que hice ahí, lo hago 3 veces. Y con esos 3, entonces voy a tomar un promedio. ¿Ok? Entonces, perdón porque aquí no es donde quedan los promedios. Los promedios quedan es aquí mismo dentro de la celda. Entonces van a quedar 3 datos de las 3 mediciones. Medición 1, medición 2, medición 3 y el promedio. ¿Ok? De aquí igual, cojo la misma longitud, la misma amplitud, pero otra masa. Y entonces hago medición 1, medición 2, medición 3. Y aquí me queda nuevamente su promedio. ¿Ok? Esta columna no va ahí. Esta columna no va. O sea, Pero- toca hacer 3 cuadritos de esos. Así. Vuelvo y les digo, Antonio, estos yo se los doy. Estos cuadritos yo se los doy. ¿Ok? Después entonces cambian la amplitud. Es decir, ya no lo van a abrir 10 centímetros, sino que lo van a abrir son 15 centímetros. ¿Ok? En las tablitas yo les doy hasta las mediciones, qué longitudes deben utilizar. ¿Qué es lo que yo sí no les voy a dar? Las masas. Las masas ustedes sí las determinan, pues porque no tengo aquí la forma. Ahora, no es necesario que traten de buscar el peso de esa masa, ¿ok? Pero sí que me identifiquen cuál es la más grande, cuál es la mediana y cuál es la pequeña, ¿ok? Entonces, aquí van a tener mediana, pequeña, mediana y grande, ¿sí? ¿Ibas a preguntar algo? Creo que Valentina. sí, que digamos para la demostración solo sería la tabla, llenar la tabla. ¿Para el video dices tú? Sí, o toca hacer eso en el video. En el video sí tienen que estar, digamos que explicando cómo fue que lo hicieron, ¿no? Entonces tendrán que tomar, no será las 9 veces, porque es que des en cuenta todas las veces que toca hacerlo. Aquí son 3 veces, cada uno son 3 veces. Así que son 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 por 9 serían 27. 27 solamente con la longitud 1. Y luego con la longitud 2 otras 27 y con la longitud 3 otras. Cuando calculan este promedio, entonces es dividiéndolo entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque acuérdense que son 3 experimentos y cada experimento tiene 3 oscilaciones. La idea es que aquí podamos determinar el periodo de uno solo. Y lo que con este promedio lo que estamos tratando de hallar es el periodo. ¿Ok? Y recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en hacer una sola oscilación, no hacer 3 oscilaciones como es el caso de cada una. ¿Listo? Entonces, por eso es que lo dividimos entre 9. De esto, entonces, una parte es la parte experimental, donde ustedes sencillamente van a tomar las mediciones, traten de utilizar, vuelvo y les digo, van a necesitar el apoyo de por lo menos 2 personas, una para que haga grabaciones, otra para que tome tiempos y otra para que, digamos, que manipule el péndulo. Eso es literalmente imposible hacerlo solo. Es imposible hacerlo solo. ¿Sí? Entonces, de eso. ¿Qué es lo que ustedes van a registrar entonces en su video? Una parte, pues tiene que ser la parte explicativa de cómo se está haciendo el procedimiento, ¿sí? Y la otra parte tiene que ver con los análisis. En la parte de análisis, ustedes van a decirnos cuáles de estas variables, vean que nosotros vamos a manejar 3 variables que son la amplitud, la masa y la longitud. Entonces, ¿cuáles de esas generan algún efecto dentro del péndulo? Por favor, cuando yo digo efecto, tiene que ser algo significativo. ¿Ok? Y cuando digo significativo, entonces me refiero a que, por ejemplo, en estas 2 masas, por decir algo, un periodo me quedó en 1.2 y en el otro 1.3. Esto no es significativo, ¿ok? Pero si el periodo me queda en 1.5 y el otro me queda en 2, ok, ahora sí es significativo.
Entonces, de esa forma, ya puedo tomar una conclusión y digo, ah, bueno, es que vean, aquí las masas están afectando al movimiento, o por aquí las amplitudes, entonces las amplitudes las analizamos así, ¿sí? Entonces, por acá tienen que hacer las comparaciones de estos resultados, los tienen que hacer por aquí, por estos lados, mientras que la comparación de las masas las hacen por acá. Y las longitudes las están comparando es tabla con tabla, ¿ok? A ver si las tablas de acá generan diferentes resultados a las otras dos tablas, ¿sí? O si por el contrario, puedo considerar que esas se mantienen constantes. ¿Listo? Eso es lo que tiene que venir en el análisis de lo que ustedes van a hacer en la grabación del video. Para esto van a tener una semana para realizarlo. Esto no va a ser de un día para otro, porque pues entiendo que de todas formas, como ustedes van a depender de que los puedan ayudar en su casa, entonces pues van a requerir bastante tiempo. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, para de hoy en 8, yo solamente les recibo el link del video que ustedes montaron en YouTube. ¿Ok? Entonces, ustedes me pasan ese link, tendré que recibir cada uno por cada uno de los estudiantes. ¿Sí está claro? Ese es el experimento que ustedes van a... Y la tabla. Yo no entendí bien qué va a ir en el video. Ah, bueno, entonces en el video, vuelvo y repito, una parte del video tendrá que ser explicando cómo se hizo el experimento, lo que yo acabo de hacer, ¿no? Ah, bueno, entonces cogemos una cuerda de tal longitud, la abrimos tantos centímetros y empezamos a hacer las mediciones y todo eso. Están explicando qué es lo que están haciendo o en qué consiste el experimento. También tendrán que decir cómo se está construyendo la tabla, cómo se están calculando sus promedios y todo eso. ¿Ok? Digamos que esa es la primera parte del video. Y la segunda parte del video es el análisis. Entonces, en el análisis, ustedes tendrán que decir, por ejemplo, nosotros sabemos que entre este resultado y este resultado, ¿sí? Vean que solamente estoy variando es la amplitud. Entonces yo digo, a ver, con amplitud 1, ¿qué pasó? En las tres masas. Entonces yo digo, vea, aquí me dio un valor, aquí me dio un valor y aquí me dio un valor. ¿Se mantuvo constante o cambió? Lo mismo acá. Hago mi cálculo y empiezo a hacer el análisis. Vea, cambió. ¿Sí cambió o no cambió? Con eso puedo decir si la amplitud está afectando al periodo, es decir, si lo hace que sea más rápido, que sea más lento. ¿Ok? Luego con las masas entonces los resultados los tengo que analizar es de aquí, aquí y aquí. Entonces, si la masa, perdón, estoy diciendo lo contrario. Aquí lo que estoy afectando son las masas. Dense cuenta que con una longitud, por ejemplo, la primera longitud de 50 centímetros, tengo una amplitud de 10 centímetros con la masa 1, de 10 centímetros con la masa 2, o sea que aquí lo único que varió fueron las masas. Por lo tanto, aquí lo que analizo es qué pasa si las masas, si el cambio de masa afecta al movimiento o no lo afecta. ¿Ok? Entonces, de esta forma estoy analizando la masa. Esto sí está en las últimas definitivamente. Entonces, aquí estoy analizando la masa. Y aquí estoy analizando la amplitud. Entonces, des en cuenta que es la misma masa, pero con tres amplitudes distintas. Entonces yo digo, ah, bueno, si está afectando o no está afectando, o se mantiene constante cuando yo vea la amplitud. Lógicamente no será con una sola. La idea es que ustedes vean, yo analicé aquí la amplitud y realmente, pues, me pareció que habían unos cambios. Aquí, vuelvo y analizo la amplitud. Pues aquí me parece que no hubo tanto cambio. Y aquí, otra vez la amplitud, y como que no hubo tanto cambio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Ahora, después, para eso con respecto a la masa y con respecto a la amplitud. Para saber si la longitud
modifica algo, lo que tengo que es analizar tabla con tabla. Entonces, des en cuenta que aquí tendré que analizar este con este, porque las condiciones de masa y de amplitud son las mismas. Acá también tendrá que ser la masa 1, la misma masa 1. Voy a poner un caso, aquí voy a colgar las llaves. Aquí, por ejemplo, monto un candado de esos pequeños, ¿sí? Entonces, como aquí es lo mismo, aquí son las mismas llaves y aquí es el mismo candado, significa que las condiciones de este tienen que ser exactamente iguales a las condiciones de este. Lo único que está variando es la longitud. Y entonces yo analizo este con este a ver qué pasó. Analizo este con este a ver qué pasó. Eso es lo otro que van a explicar en el video. A ver cuáles de esas tres variables, longitud, amplitud y masa, están afectando al movimiento. De acuerdo a sus conclusiones, o digamos que la medida de sus buenas conclusiones, entonces va a ser la nota. ¿Ok? No es que ahora, por favor, revisen cómo les está quedando el audio, porque muchas veces ustedes ni siquiera se dan cuenta de cómo les queda el audio, si se está escuchando, Profe, y cuando uno va a ver, eso no se oye absolutamente nada, o por el contrario, hay tanto ruido que no se entiende qué es lo que están diciendo. ¿Sí? ¿cuál es el tiempo límite para el video? Digamos, no hay un tiempo máximo, no mínimo. No hay un tiempo definido, pero pues tendrá que ser el suficiente para hacer. Para explicar. Ahora, vuelvo y repito, no es que yo esté esperando de que, como aquí son 81 mediciones, entonces el tiempo de las 81 mediciones, no. Sencillamente es cómo se está haciendo para que quien vea el video entienda qué es lo que se pretende, cómo se pretende experimentar eso y cómo se pretenden medir las diferentes variables. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, no. No hay duda. ¿Qué? Pues si algo lo podemos preguntar si nos surgen dudas cuando vayamos a hacer el video. Que si puedes ir preguntando, claro. No, que cuando vayamos a hacer el video, pues a uno siempre le salen dudas, ¿lo podemos preguntar? Sí, claro. Ok. Pero no me van a salir el domingo a las 12 de la noche preguntándome, ¿no? Bueno, entonces, ahorita lo que pasa es que digamos que lo que sigue ya es hablar un poco de permítanme. Bueno, en la guía, lo que pasa es que yo no tengo aquí la guía en físico, la tengo es en digital. Y no sé si las páginas de ustedes coincidan con las páginas que yo tengo de qué, de la guía. No sé si les coinciden o no les coinciden. Pero aparecen unos ejercicios propuestos. ¿Alguien tiene la guía ahí a la mano? Sí. Por favor. A mí me corresponde en la página 10. Miren, por favor, la guía, porque es que hay unos ejercicios propuestos. Vuelvo y digo, a mí me corresponde en la página 10, aparece unos ejercicios propuestos que dice un objeto describe un movimiento circular uniforme. En la 11. ¿En la 11 te parece? En la 11. Ok. Sí. Entonces aparecen dos ejercicios, entonces van a ejercitar con esos dos problemas. ¿Todos tienen la guía ahí a la mano o hay alguien que no la tenga? Sí, César ya fue por la guía, pero César no está. Bueno, entonces, por favor, para que empiecen a trabajar de una vez con esos problemas. Si alguien no la tiene, me dice, yo sencillamente como aquí yo lo tengo en digital, le puedo mostrar cuáles son los dos ejercicios. Pero necesito si la tienen o no la tienen. Entonces, esta media horita, 20 minutos, 25 minutos que quedan,
es para que ejerciten esos dos problemas de proyección El del... equilibrio es en la mitad, ¿cierto? ¿Perdón? El punto de equilibrio es en la mitad, ¿verdad? Sí, el punto de equilibrio es en la mitad. Entonces, en estos minutos para que hagan eso, ¿vale?